Amigos de Doctoro, buenas tardes, buenas noches, soy el doctor Jorge Oblitas y estamos a punto de empezar un nuevo programa donde te vas a informar en salud. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo, es el tema de fisioterapia en las quemaduras. La fisioterapia desempeña un papel fundamental en la recuperación de las quemaduras. Ayuda a mantener y mejorar la movilidad, reducir la cicatrización, prevenir contracturas musculares y sus alcances incluyen la restauración de la función muscular y articular, así como el control del dolor y la inflamación. Nos acompaña para explicarnos sobre este tema importantísimo la licenciada Sheila Aguilar, quien es fisioterapeuta y nos va a explicar sobre todo lo que necesitamos saber en fisioterapia en quemaduras. Licenciada, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Licenciada, ¿cuál es el papel fundamental de la fisioterapia en el tratamiento de quemaduras? Bueno, para empezar, digamos, cuando el paciente se quema hay diferentes etapas, ¿no? Es una etapa aguda y después es la secuela de quemaduras como tal. En la etapa aguda nosotros tendríamos que agarrar y movilizarlo al paciente cuando está, dependiendo del grado de la quemadura, ya sea de primero, segundo, tercer grado, se tiene que atender. Tenemos que hacer una terapia posicional para evitar estas cicatrices retráctiles, contracturas, se podría decir. Entonces, en eso nosotros tendríamos que actuar con el uso de las férulas, con el paciente, digamos, muchas veces cuando les colocan los injertos o algún, por el mismo hecho del dolor, el paciente no quiere moverse, ¿no? Quiere evitar el dolor, ¿no? Porque es un dolor que no se puede explicar y con las curaciones mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adecuarle al paciente, dependiendo del vendaje, las curaciones que lo hace enfermería, nosotros tenemos que hacer una terapia posicional para evitar, una vez que el paciente salga de las curaciones de la fase aguda, nosotros nos dedicamos a la fase ya de la secuela de quemadura. ¿Para qué? Para prevenir esas cicatrices queloides, hipertróficas, porque mayormente, digamos, se queman los niños. Aquí en Bolivia, el mayor grado de las quemaduras son en niños y son por agua caliente, ¿no? Por accidentes, exacto. Entonces, ellos están en una etapa de crecimiento, donde la cicatriz lamentablemente no crece de tamaño. Puede crecer de volumen, pero no de tamaño. Entonces, dependiendo de la extensión o la localización de la quemadura, puede retraerles, puede evitar que el paciente pueda caminar bien, que pueda extender su bracito. Entonces, para eso nosotros actuamos. Perdón, siga. En lo que nosotros actuamos, lo principal son la terapia compresiva, ¿no? Nosotros hacemos una terapia con prendas compresivas, que esto que nos va a ayudar a comprimir, a evitar estas cicatrices, porque ya estas cicatrices ya no son normales, ya se vuelven patológicas. Entonces tenemos que ver, dependiendo del grado que ellos tengan, que sea queloides o hipertróficas. Entonces, para evitar esto, el paciente tiene que utilizar una prenda compresiva a medida, y ellos tienen que utilizar las 23 horas. Doctora, ¿en qué consiste esta terapia posicional para que nos entiendan de lo que estamos hablando? La terapia posicional es evitar la abducción, o sea, que cierre el paciente y evitar la flexión, que esté en esta posición. Nosotros, ¿qué tenemos que ayudar? A hacer una extensión completa. Justamente para que en la misma cicatrización cicatrice así. Porque si nosotros ayudamos a cuando se dobla el codito, se cicatriza, ahí al momento se va a pegar y al momento que nosotros queramos movilizar le va a doler al paciente y ya no va a querer y se va a pegar la cicatriz, va a cicatrizar en ese aspecto. Entonces no siempre vas a tenerlo en movimiento. Lo ideal es en la primera parte, me imagino, ¿no? En la fase después del accidente, en las primeras horas, los primeros días. Claro, una vez, digamos, cuando el paciente ya se quema, tiene que acudirlo primero a un centro médico. Una vez, dependiendo el grado, la profundidad de la quemadura, entonces ya le hacen las respectivas curaciones, tal vez las limpiezas quirúrgicas. En algún caso, si es muy fuerte, ya llega a un tercer grado, entonces se podría llegar a un injerto, ¿no? Entonces ya después de eso, nosotros actuamos. Uno, en la movilización, que el paciente no tiene que perder la movilidad. Tiene que estar en constante. Exacto. Y no tiene que perder la fuerza muscular, no tiene que haber una hipotonía. Es vital también, ¿no? Exacto. Porque lo dejas, cualquier miembro que lo dejes inactivo, pierde músculo, ¿verdad? Pierde, se puede atrofiar. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? El cuerpito a ratos es muy flojo, porque nosotros optamos una posición y el cuerpo se olvida de ese segmento, ¿no? Entonces ya para volver a movilizar, la cabeza dice,
quiero movilizar, te dicen, pero no quiere, o sea, no puede. Entonces siempre tenemos que estar en constante movimiento. Como le digo, todo depende de dónde es la extensión de su quemadura. Si es en la parte del bracito, del hombro, entonces puede mover el brazo, o sea, puede mover la mano, ¿no? Puede estar en constante movimiento para evitar esto que se atrofie los músculos y evitar, digamos, perder el rango de articular. Como dice la licenciada, también depende del lugar, ¿no? Me imagino que las quemaduras más difíciles de controlar son las que están en las articulaciones, en los pliegues. Exacto. ¿No? Sí, las más complejas es entre la cara, el cuello, las articulaciones grandes que son las partes del hombro y de las rodillas, ¿no? Porque como estamos en constante movimiento para que el paciente pueda caminar, entonces ahí es un poco complejo. Entonces el paciente no quiere, llega, digamos, solamente a estirar y a querer doblar. Me dice, no, me duele. Porque ¿duele hasta cuándo más o menos? Duele hasta después de las curaciones. Después puede tener un dolor, pero ya no es tan fuerte como antes. Claro. Obviamente que le va a seguir doliendo, pero eso es todo depende. También mucho depende de la adhesión del tratamiento de los pacientes que quieran. Me imagino que también nosotros trabajamos mucho con quemados. Tenemos un centro de medicina hiperbárica. Y en nuestros primeros momentos siempre hemos visto que se acompaña el tratamiento con fisioterapia, ¿no? Justamente en estos casos de donde puede haber peligro, en los pliegues, en la rodilla, en los codos, donde si no se siguen los indicativos, los protocolos, pueden quedar cicatrices feas. Exacto. Aparte que la fase de la cicatrización es lenta. No podemos decir como un esguince que después de 2 semanas el paciente ya va a estar normal. No, lamentablemente como ha perdido tantas propiedades la piel, entonces tarda en regenerar y muchas propiedades se pierde. La elasticidad, se aumenta el aumento de colágeno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Más que todo, o sea, la parte de la fisioterapia sí se enfoca en el rango articular, en la parte muscular, pero también en la piel. Exactamente, en la piel. En la elasticidad de la piel, en la producción de colágeno de la piel. Exacto. Nosotros hacemos diferentes tipos de técnicas, masajes para estirar la piel, ¿no? También hacemos la preparación para una próxima cirugía que el paciente puede tener. Hacemos un preoperatorio, le operan al paciente y un posoperatorio. Entonces ellos tienen que estar siempre en contacto con nosotros. Es muy importante eso. Vital, ¿no? Es vital, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente agarra y se opera, digamos, es en la parte de la axila, y no puede llegar a extender su bracito, abrir, ¿no? Le operamos y ya no viene a la rehabilitación. Y otra vuelta se vuelve a retraer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que se retraiga la cicatriz. Y cuando ya está retraída, ¿se puede volver a mejorar eso o ya está retraída para siempre? Se puede volver a mejorar ya con cirugía, sí. Hay que volver a operar. Hay que volver a operar, pero digamos nosotros podemos preparar, por ejemplo, digamos el uso de las órtesis o prótesis, de las órtesis o férulas nos ayuda bastante, ¿no? Para que el paciente tenga una posición y no lo pueda mover. Entonces eso también nos ayuda. Pero eso es mucho, por eso como le digo, es mucho depende del paciente también, de cómo se adhiera a nuestro tratamiento. Porque obviamente la cámara hiperbárica ayuda a la regeneración de tejido y ellos piensan que con eso va a estar bien. Con eso basta, ¿no? Exacto, pero no. Y a mí me parece imprescindible el papel de la fisioterapia en todos estos aspectos. ¿No? Exacto. ¿Cómo se adapta la fisioterapia a los diferentes grados de quemaduras? Dependiendo, como le digo, en el primer grado no es necesario mucho nosotros porque es una quemadura de sol, podría ser una quemadura que no va a afectar mucho la piel, no hay mucho daño en la piel. Entonces nosotros no actuamos mucho, no se necesita. Obviamente que sí, digamos en las recomendaciones de la hidratación, porque como ha perdido tantas propiedades la piel necesita hidratarse. Entonces nosotros en ese aspecto hacemos les recomendamos que se hidraten 3 veces al día, como una crema hidratante, cualquier crema que ellos tuvieran. Entonces esa es la recomendación y el mayor enemigo, digamos, que podría ser es el sol. Al paciente siempre se le indica, dependiendo dónde es la extensión de la quemadura, si es en carita, utilizar un sombrero grande para evitar que se oscurezca, porque como ha perdido igual propiedades, entonces llega a cicatrizarse ya sea más clara o más oscura la piel, hiperpigmentada o hipopigmentada. Entonces eso mucho depende.
del cuidado también del paciente que tenga. Ya cuando ya llegamos a un segundo grado, ya sea superficial o profundo, entonces sí nosotros ya tenemos que actuar, porque si es un segundo grado profundo, ya ha afectado muchas capas de la piel hasta la segunda capa, entonces nosotros tenemos que evitar que esto crezca, que la cicatriz, porque cuando hay la fase de la cicatrización, el paciente tiene mucho escozor. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El paciente se empieza a rascar y eso que hace que la cicatriz empiece a crecer. Entonces nosotros tenemos que evitar, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos la medición de la prenda compresiva, que nos ayuda bastante, y la hidratación también siempre se les recomienda a los pacientes. Entonces ahí ya dependiendo, como digo, mucho depende de dónde es la quemadura. Si es en la parte de las articulaciones, entonces ya se les recomienda tipos de ejercicios que ellos tienen que hacer, de junto movilizar. Con la venda. Junto con Usando la venda compresiva, ¿no? Exacto. Porque la prenda tiene que utilizar las 23 horas. 23, no 24. No 24. Una que le vas a hacer fisioterapia. Al sacar, sí, pero también la prenda necesita, el cuerpo necesita un poco respirar y necesita, como le digo, la hidratación. Entonces, al paciente, ¿qué se le indica? Que tiene que sacarse solamente 3 veces al día. En la mañana, para hidratarse, asearse, se vuelve a hidratar, otra vuelta al mediodía y en la noche. Pero tiene que dormir con la prenda. Y los pacientes ven, cuando ya empiezan a utilizar la prendita, el cambio que hay. ¿Y de qué material es esta prenda compresiva? Es una tela especial licra, que es justamente antialérgica, que nosotros hacemos traer de Brasil y nosotros hacemos la medición a medida del paciente. Exacto. Me imagino del lugar donde está quemado. Exacto. No sé si puedes poner en el cuello, digamos. Sí, se puede colocar. Podríamos colocar como una mentonera. Ah, muy bien. Claro. Y en el tórax. En el tórax igual se podría colocar. Ahora, como le digo, mucho depende de la profundidad. Si ya llegamos al 3er grado, entonces la prenda igual nosotros la adaptamos a tener una doble tela para hacer un doble refuerzo. A partir del 2º grado profundo es que se puede usar la prenda compresiva. Exacto. Se ponen, me imagino, cremas, antibióticos, o ya tiene que estar cicatrizada. La indicación para colocar la prenda es que no tenga ningún tipo de herida. Ya, tiene que estar cerrada la herida. Tiene que estar cerrada la herida. Cuando ya está cerrado, entonces recién nosotros podemos llegar a colocar la prenda. Ya. Porque como aprieta como una media nylon, está haciendo entonces presión, ¿cierto? hace presión, entonces le va a estirar la herida. No tiene que tener ningún tipo de heridas, ni ampollas, nada. Entonces nosotros recién prescribimos la prenda. Ah, qué interesante. Uh-huh. ¿Y tienen que tener una presión específica? Sí, tienen que tener una presión. Bueno, ¿distintas presiones o es distintas presiones, pero lamentablemente acá en Bolivia no llega, digamos, los diferentes tipos de telas, ¿no? Claro. Entonces nosotros solamente hacemos una presión, porque ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendríamos que comenzar con una presión de algodón que no sea tan fuerte. Sí, yo tenía entendido que era así, que iba subiendo de presiones, ¿cierto? Va subiendo de presiones. Entonces también es acomodándole al paciente, porque en un niño, imagínese colocar una prenda bien apretada, va a llorar, se va a incomodar, entonces es muy difícil. Pero como acá no llega a todas las telas, entonces nosotros hacemos solamente con la tela que tenemos, ¿no? Pero igual hacemos con un poquito de no tan presión y vamos cambiando, porque también esto tiene un tiempo determinado de uso. Bueno, la prenda en sí dura entre 3 a 4 meses y tiene que ir cambiando. 23 horas. 23 horas. Y tienes que ir cambiando dependiendo de la evolución de la evolución del paciente, exacto, porque cada cuerpo es diferente. Claro. En algunos puede llegar a cicatrizar más rápido, en otros puede tardar. ¿Tú dirías que la venda de compresión o la prenda de compresión es uno de los parámetros, de los pilares de del tratamiento de fisioterapia? Sí. Es muy importante. Los 2 pilares fundamentales es uno, la terapia posicional en la parte aguda y en la parte de la secuela de quemadura, la terapia de prendas compresivas. Porque así podemos evitar a las cicatrices queloides que empieza a crecer. El uso de esta prenda es exacto. La función justamente de esta prenda es para evitar estas cicatrices patológicas, ya sea hipertróficas o queloides. Entonces esto impide que crezca, como mismo dicho, hace presión. Hace presión y simula una piel. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las prendas? Presionar para que, como estamos en una fase inflamatoria en la cicatrización, hay mucha vasodilatación. Entonces eso nosotros agarramos y evitamos
con esto. Obviamente que la prenda no les va a cortar la circulación, nada. Pero pero ayuda a vascularizar también. Ayuda a vascularizar, exacto. Es como una prenda para las medias para varices, ¿verdad? Exactamente, esa es la cosa, ¿no es cierto? Exacto. Y con esta prenda, ¿tú dirías que puedes cumplir varios de los objetivos de la fisioterapia en los quemadores? Uno de los objetivos, digamos, de comprimir o evitar las cicatrizaciones patológicas, ¿no? Ya sea queloides o hipertróficas. Pero también mucho depende de los movimientos. O sea, nosotros igual, uno de nuestros otros objetivos fundamentales es ampliar el rango de movimiento, que el paciente esté normal como antes. Más parecido a lo fisiológico. Exacto. Que a veces no se logra. Sí, no se logra, pero lo que nosotros queremos es que el paciente se reinserte a la vida social, que pueda tener, obviamente que la cicatriz siempre va a quedar. Claro. Y eso nosotros también trabajamos en la parte psicológica con el paciente, ¿no? De hacerles entender que ellos nunca van a volver a hacer lo mismo, pese que se metan a cirugías plásticas, pero siempre va a tener un rasgo de la cicatriz. Siempre queda. Siempre a veces queda. más, a veces menos, y eso Exacto. también depende del paciente. De la propensión que tenga a hacer queloides o a hacer el otro extremo, ¿no? Exacto. Eso sí, mucho depende de eso y de los cuidados que el paciente tenga. Bueno, y me imagino que también ahí están los otros procedimientos, ¿no? Está el dermatólogo, el otro cirujano. El cirujano plástico, exacto. Que se van a encargar de tratar de que no se quede, una gran cicatriz. Claro. En el caso de injertos, por ejemplo, también se usan las vendas compresivas. Sí, se utiliza. Una vez después que el paciente ya ha sido operado a los 10 días, que ya le sacan los puntos y el doctor nos autorice, nosotros hacemos la prenda compresiva, porque muchas veces en un injerto siempre hay un sufrimiento en los bordes, ¿verdad? Claro. Entonces puede haber una cicatrización por segunda intención, entonces eso nosotros tenemos que cuidar. De eso. De eso. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, licenciada, esta charla está espectacular. Volvemos después de estos anuncios, por favor. Tenemos la primera pausa acá en el programa con un consejo siempre importantísimo. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí con sus bolsillos o en sus bolsillos, también en las mochilas y carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex siempre contigo en cada momento. Volvemos en breve, tenemos más de Doctor O en esta tarde. Quédese con nosotros, ya volvemos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos de retorno con la licenciada Sheila Aguilar, ella es fisioterapeuta. Estamos hablando de fisioterapia en quemaduras. No se olviden que nos acompaña siempre en este programa la Red de Salud Alemana, que tiene ahora un centro de salud en la zona sur en Achumani, donde ustedes pueden encontrar 25 especialidades de cualquier problema de salud que tengan. Y si no está entre estas 25 lo que ustedes necesitan, tienen 40 especialistas a llamado, que ustedes van, preguntan lo que necesiten en salud. Y dentro de poco ya saben que van a tener una sucursal de la clínica alemana
la clínica alemana en el sur, en Achumani también, donde los van a atender con la misma calidad y calidez de siempre. Licenciada Sheila, estamos hablando de quemaduras y fisioterapia. Realmente estoy aprendiendo mucho. Nosotros en el centro, le comentaba aquí, hemos visto muchos casos. Ya hace tiempo que no vemos porque se han ido derivando a otras especialidades, pero hemos visto muchos quemados y hemos visto también cómo la fisioterapia ayuda bastante, ¿no? Entonces, entre los principales objetivos de la fisioterapia está uno que hemos visto, ¿no? La terapia posicional, que es para evitar que se anquilose la piel, que se endure y que le quite movilidad, sobre Exacto. todo en las áreas donde hay articulación. ¿Y qué pasa con el dolor? ¿Cómo ayuda en el dolor? Nosotros también podemos ayudar en el dolor con corrientes, ¿no? Con electroanalgesia. No se coloca justamente en la parte de la secuela de la quemadura o donde la quemadura se puede colocar en las partes externas. Ya. Ayudamos también. Eso ustedes lo ven juntamente con los médicos tratantes. Exacto. Lo que pasa es que creemos que el médico que está tratando tiene toda la responsabilidad. No es así, a mí me parece que es vital la fisioterapia. Exacto. Sobre todo en quemaduras de segundo grado profundo para arriba. Tercera. Exacto. Que en los grados más avanzados, por ejemplo, un tercer, un cuarto grado, ¿qué sucede? Bueno, y si ya llega a un tercer grado, cuarto grado, ya puede ser hasta la amputación, ¿no? Que se podría ver unas quemaduras eléctricas, más que todo esto se ve. Claro. Entonces, de ahí nosotros también trabajamos en la parte del muñón, porque en la parte del miembro fantasma que se dice. Claro. Entonces, nosotros también tenemos que ayudar en esa parte. Mayormente aquí no se ve mucho, ¿no? Hay lugares que sí hemos visto con quemadura eléctrica, pero más bien no ha afectado mucho a las articulaciones o a los nervios. Pero igual nosotros empezamos a trabajar. Nosotros trabajamos, como le digo, desde la parte del segundo grado, pues sería superficial, profundo y después al tercer grado. Y hasta ahí llegan ustedes. Sí, Cuarto y quinto primero tienen que recuperarse. exacto. Es que es mucho, depende de Perdón, cuánto tercer, tiempo, cuarto, sí, cuánto tiempo sea la recuperación, las partes de las cirugías, todo eso. Entonces de ahí sí. Pero como usted dice, nosotros deberíamos trabajar de la mano del cirujano. O sea, Claro. justamente en un conjunto de un equipo multidisciplinario, ¿no? De ahí agarrar una vez que el paciente, lo ideal, ¿qué sería? Que el paciente después de la quemadura salga con su prenda compresiva a su casa. Claro. Pero lamentablemente no nos toma mucho en cuenta la fisioterapia, la importancia que hay ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy importante la fisioterapia en pacientes quemados. Yo creo que sí. Es uno de los pilares fundamentales. Es vital, ¿No? exacto. Son 3 los pilares, pero ahorita ya la fisioterapia juega un papel fundamental. Y justamente aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es el papel que juega la fisioterapia en la recuperación de la movilidad en los pacientes con quemaduras extensas? Nosotros ya empezamos a trabajar dependiendo, digamos, la extensión del paciente, hacemos una evaluación, entonces nosotros trabajamos tanto en la cicatriz como en la movilidad. Nosotros ya empezamos a hacer ejercicios de movilidad para recuperar los rangos articulares, después, digamos, nosotros hacemos nuestro tratamiento corto, mediano y largo plazo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos ponemos nuestros objetivos. Nuestro objetivo principal en un corto sería aliviar el dolor. También nosotros utilizamos el láser. El láser ayuda bastante en la regeneración del tejido. Ayudamos a evitar. El láser dérmico. Ya. El láser dérmico que nosotros lo utilizamos continuo, ¿no? Que hacemos una aplicación del barrido. Entonces, en toda la parte de la cicatrización nosotros empezamos a hacer para ayudar a la regeneración del tejido. Uno, porque como está en una fase inflamatoria, entonces el paciente tiene, como le decía, mucho escozor. Entonces, por ese escozor en las noches se empieza a rascar, se hace heridas y empieza a crecer la cicatriz. Claro, lo que pasa es que es un poco contradictorio si hablamos de quemadura, estar usando láser, ¿no es cierto? Claro, podría ser contradictorio, pero ayuda. ¿Por qué le están quemando otra vez? Lo que pasa es que no quema, es una terapia más de luz, ¿no? Más de luz, exacto. Y el paciente no siente nada. Claro. Entonces eso también nos favorece, porque muchas veces el paciente llega a tener un estrés postraumático por el mismo hecho de la quemadura. Entonces Claro, tiene sí. mucho, y la Tiene mayoría, mucho miedo. bueno, como yo trabajo ahora con niños, los niños nos ven de blanco y gritan Claro. por el mismo hecho de las curaciones, ¿no? Tiene que ir de Entonces, otro color.
Sí, de colores. De rosadito. De rosa. ¿Y qué sucede con el ultrasonido y los infrarrojos? ¿También se utilizan acá? No mucho. El ultrasonido se puede utilizar ya en una etapa que el paciente ya está en una fase de la cicatrización de maduración. ¿Eso qué nos ayuda el ultrasonido? A ablandar la cicatrización. Que sea endurado. Que sea endurado, que está retraído, sí nos ayuda. Te ayuda bastante. Ayuda sí. bastante. Ayuda bastante en la movilización. Entonces eso sí nos ayuda. Como le digo, por eso es todo por fases. Dependiendo en qué fase está tu paciente, tú ves cómo abordar. Entonces, digamos... Y en cada fase tienes un tipo de fisioterapia especial. Exacto, ¿no es cierto? exacto. Por eso, si te pregunto cuál es la más efectiva, tú me vas a decir dependiendo de la etapa. Sí, así es. Por eso mucho depende, como le digo, en qué fase está, en cuánto tiempo de la quemadura ha sido. Entonces de ahí yo no puedo agarrar y colocar el ultrasonido, porque si yo le coloco, hago una vasodilatación, le voy a empeorar más, la cicatrización va a querer crecer. Entonces siempre se tiene que preguntar en qué fase está. Ahora, como le digo, cada cuerpo es diferente. Entonces en algunos a los 6 meses ya puedo estar recuperando, pero en algunos a los 6 meses sigue activa su cicatrización. Entonces no puedo llegar a la otra fase de utilizar ultrasonido, no puedo llegar a hacer los masajes que nosotros somos, se llaman ejercicios dermoquinéticos, que son diferentes tipos de técnicas que nosotros empezamos a hacer. Que no tiene nada que ver con la masoterapia. No, es más o menos como la masoterapia, pero ¿qué es lo esencial de acá? Que no se utiliza ningún tipo de lubricante. Ya. Claro, entonces, no puedes porque por la misma cicatriz. No, sí se podría, pero no necesitamos porque como es, o sea, para que nosotros, digamos, hagamos un masaje necesitamos deslizamiento, ¿verdad? Y más que todo, en algunos casos es superficial y en algunos casos profundo. En cambio, nosotros no vamos a agarrar y vamos a friccionar, como dicho masaje. Claro. Nosotros vamos a hacer diferentes técnicas de agarrar la cicatrización para evitar estas adherencias. ¿Y también por dentro? ¿Por dentro de la piel? ¿En las capas más profundas? Sí, podemos llegar. Al paciente no, en algún momento así sí puede sentir un poco de dolor porque nosotros estamos haciendo la técnica del pellizcamiento, ¿no? De tratar de llegar hasta la tercera capa. Entonces sí es un poco fatigoso para el paciente. Pero nada que le pueda doler. Porque no. Además quedan hipersensibles algunos pacientes. Algunos, ¿no? Sí. Por eso el mismo hecho... Con el nervio ahí a flor de piel. Sí. Por el mismo hecho de roce de la cama, de la sábana, son muy sensibles. Con ellos también tenemos que tener mucho cuidado en la alimentación. ¿Por qué? Porque les puede dar alergia. Podemos presentar, sí. Porque, ¿qué pasa si el paciente come pescado? Se supone que si es alérgico no le vas a dar. Obviamente, pero digamos el paciente comía antes, pero ahora empieza a comer, como ha perdido propiedades, le empieza a salir granitos. Es que se vuelven más susceptibles. Exacto. Como ya ha perdido tantas propiedades la piel, entonces ya está más sensible la piel, hipersensibilizado. Entonces es igual el mismo hecho del cambio de jabón, a ratos las mamás, digamos, no lo lavan bien la prendita, entonces hay muchos factores que ellos pueden volver. Ahora, digamos, no quiere decir que, digamos, cuando yo estoy en la fase de la maduración, que ya estoy en mi última fase, el paciente ya le puedo dar de alta de una, no. Porque ellos pueden estar la cicatriz plana, no puedo tener lugares de activación de la cicatrización, pero se va a un lugar cálido, se puede volver a activar. El calor activa. O sea que lo que estamos aquí en La Paz estamos mejor, solo que no últimamente porque estamos muriendo de calor en estos días. Ahora sí, exacto, pero puede afectarles y hemos visto que ha habido un pequeño retroceso en la parte del tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que tenemos pacientes que son de los yungas, pero tratamos de que como ellos ya están adecuados su piel, entonces no hay ningún problema. No. Pero si usted no está adecuado, entonces se puede volver a activar, hay problemas. ¿Cuál es el momento adecuado para empezar la fisioterapia en pacientes con quemaduras? Sé que me lo has dicho al principio, pero me gustaría que incidamos más en esto porque te acabas de quemar una quemadura de 2º grado profundo. ¿En qué momento deberías empezar la fisioterapia con ellos? ¿Cuándo deberías cambiar de fase y dejar ya la fisioterapia? Ya sabes que la paciente está bien. Ya, bueno, en una primera etapa nosotros tendríamos que ver en la parte de la terapia posicional, como le decía, dependiendo de dónde va a ser la secuela, la quemadura, entonces nosotros entraríamos ahí solamente para hacerle una terapia posicional, ya cuando esté internado. Una vez que ya se le están dando de alta, sería ideal la prenda compresiva.
que el paciente salga del hospital con su prenda compresiva. Entonces ahí evitaríamos mucho el tratamiento ya de la secuela de la quemadura. Ahí Evitaríamos estás ganando muchas mucho, retracciones. Exacto. Si nosotros llegaríamos a prevenir a tiempo, evitaríamos muchos problemas, muchas cirugías de estas retracciones. Entonces ya, si el paciente no se ha enterado, no ha visto, entonces nosotros, una vez que llega a nuestro centro, ya deberíamos igual actuar en la parte de la movilización. Siempre tenemos que movilizar al paciente pese que esté con vendas. Por más que no pueda doblar, pero por lo menos un poquito elevar, hacer elevaciones, porque en una etapa de la quemadura también hay edema. Entonces está edematizado nuestro paciente, ¿no? Está hinchado. Entonces nosotros igual ahí con un masaje de drenaje linfático podemos ayudar en las zonas externas que no esté la quemadura. ¿Existen diferencias en la fisioterapia según la ubicación de las quemaduras del cuerpo? Sí. Es que, como le digo, la parte más compleja es la cara, el cuello y las articulaciones. Esta parte de acá, ¿no? La del cuello. Exacto. Por el mismo hecho que, digamos, el paciente se empieza a retraer. Entonces, por no querer movilizar, el paciente empieza a adoptar una posición antálgica. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que igual evitar. La mayoría de los pacientes opta posiciones antálgicas, posiciones de dolor, para evitar el dolor. Entonces, eso no nos ayuda mucho. Entonces, si el paciente estuviera en una extensión, no estaría así, porque se empieza a retraer. ¿Y qué es lo que pasa? Se retrae la apertura de la boca, del ojo, entonces ya, y el paciente ya no tiene los movimientos adecuados. El paciente empieza a andar como robot. Claro, está durísimo, ¿no? Exacto, está duro, y ahí se puede llegar a anquilosar los huesos. Y eso es lo que deberíamos evitar. Huesos, tendones, exacto, todo, tendones. ¿no? Ahorita estamos viendo en imágenes, no sé si los puede poner de nuevo Ricardo, este tipo de quemaduras en la cara me parece que son también muy difíciles de tratar. Ya habíamos visto, me parece, un vendaje de compresión, ¿no? En un niño. Sí, en una niña, esos son los tipos de máscara que nosotros hacemos. Es un vendaje de compresión. Es un vendaje de compresión máscara. Eso lo máscara. tiene que usar mucho tiempo. Sí. Más o menos dependiendo, pueden utilizar hasta los 2 años. Después, digamos que ya está. Hasta los 2 años. Sí. Y después, digamos, nosotros tendríamos que colocarle solamente ya en las noches. Yo intercalo, porque también muchos de los pacientes no quieren salir así con esa mascarita que ha visto, ¿no? Entonces trato igual de adecuarlos a los pacientitos. Que la pandemia les daba fabuloso a estos niños, porque estaban tranquilos. tranquilos. Es traumante, ¿no? Es muy traumante, aparte, digamos, mucho la parte del bullying que hacen ahora. Sí. Entonces los niños, como le digo, están en su estrés postraumático, y que se hagan la burla de ellos, no quieren regresar, pero nosotros trabajamos igual psicológicamente con ellos, entonces les ayuda bastante. Entonces ahora se reinsertan normal al colegio, van, están, participan en las actividades, están muy bien. Obviamente que ellos mismos se acostumbran a su máscara. En un principio es muy difícil, que me duele, que no quiero, siempre están con el no. Claro, y los niños es muy difícil. Exacto. ¿No? Ahí estamos viendo unas quemaduras de piecitos. Ahí todavía no puedes ponerle compresión. Sí, ya puedo colocarle, porque ya no tiene ningún tipo de herida. Esto, por ejemplo, es un pacientito que recién se quemó y debe tener 1 mes después de salir del hospital. ¿Y ese tipo de quemadura con qué? Con agua caliente. Pero en los 2 pies. En los 2, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pasan accidentes, exacto. Ahora, digamos, en esta parte, digamos, que ha habido la pandemia, muchos nos hemos hecho las vaporizaciones, estábamos con los eucaliptos, entonces las mamás colocaban las vaporizaciones al pie de la cama, y la mamá salía un rato a hacer sus cosas, y la bebé correteaba y no se fijaba y se entraba al bañador. Entonces son accidentes que pasan, ¿no? En un segundo. Entonces es muy difícil. Ese, por ejemplo, ese no ha recibido tratamiento y estás empezando a hacerle un tratamiento. Ella, por ejemplo, sí. Ella, por ejemplo, es una paciente que ha tenido casi el 70% de su cuerpo quemado. Ella ha sido con contacto directo con fuego, con llama, ¿no? Entonces, ella está con injertos. Y esto, si se da cuenta, hay una brida retráctil desde la parte del hombro hasta el dedo. Entonces ella le estaba limitando a hacer una extensión completa, ¿no? Ya le estaba jalando. Entonces esto nosotros nos hacemos con la ayuda también de cirugías, claro, ¿no? ejemplo, a la mano de cirugías, exacto. Operar, ¿no? Eso tendrían que liberar con un colgajo, con una cetoplastía, y ya le liberan para que la paciente pueda extender por completo su codo. ¿No? Exacto.
Interesante. Bueno, ella también tiene que usar los vendajes de compresión. Tiene que utilizar los vendajes. Una vez que después se opere, tiene que utilizar, porque igual se puede volver a crecer y como ella está en una etapa de crecimiento, Claro. entonces, como le decía, la cicatriz puede crecer de volumen, Sí, pero pues, no sí, de tamaño. Se queda ahí y eso les limita a los pacientes. Y aquí tenemos otra pacientita con Ella, por igual ejemplo, injerto. no, esta es una cetoplastía. Ella, por ejemplo, se quemó cuando tenía 1 año de edad y ahora tiene 8 años. Entonces ella nunca ha hecho fisioterapia, su mamá no sabía dónde recurrir, entonces ella se empezó a formar como alitas en la parte de la axila y del codo, entonces ella no podía llegar a extender completo. Entonces nosotros preparamos la piel sana jalamos, porque la piel sana tiene mucho, se puede jalar hasta 10 centímetros, y eso hasta más. Cuando las mujeres estamos embarazadas, se estira mucho más, y se vuelve al mismo lugar. Entonces eso es lo que nos favorece en la piel sana. Entonces esto lo hemos hecho una cirugía. Entonces ella después de eso ya empezó a estirar, obviamente que no tenía fuerza muscular, trabajamos en la fuerza muscular, en los músculos, en los movimientos, porque muchas veces se olvidan del SAR, exacto, están porque atrofiados. Ajá, ¿no? Y se vuelven flojitos también los pacientes, porque tú le dices al SAR, solo puedo hasta ahí, y mentira, y ellos dicen me duele, pero no les duele. Entonces esto ya digamos es una fase y cuando ya están maduro, cómo cambia la coloración, ya no está un rojo vivo. Claro. Entonces, obviamente que tengo más movilidad en la cicatrización. Si en algún caso a ella le operarían para reducir la cicatrización, el doctor puede sacar, porque como se vuelve como cartílago la parte de la secuela, entonces es igual mucho trabajo para el cirujano. Pero en esto, digamos, nosotros ayudamos. Ese es del piecito anteriormente que hemos visto, de los dos. Mire cómo ya está. Ya está, súper. Él ha usado vendaje de compresión. Ella ha utilizado vendaje de compresión, nos ha costado, pero ha utilizado. En este caso me parece que, a ver, te estoy hablando de memoria, también se podrían usar los vendajes elásticos si viviéramos en el campo y no pudiéramos encontrar. Sí, se podría. Ayuda. Lo que no sabemos es la presión, ¿no? Que tiene Exacto. que hacer. Bueno. Pero digamos, comenzar con una presión fuerte, digamos, como para un vendaje de futbolista, igual ayuda. Mientras más haya la presión, así evitamos de que crezca la cicatriz. Y todos estos casos tú los has visto en tu centro. Quiero que me hables de tu centro, Sheila. Ya, mi centro se llama Cerequem, es un centro de rehabilitación del quemado. Nosotros estamos en Alto Irpavi. Nosotros justamente hacemos la fase de la secuela de la quemadura. Somos un equipo multidisciplinario en el cual trabajamos con doctores, trabajamos con psicología, trabajo social, enfermería y mi persona como multidisciplinario. Tú eres la jefa y la que no. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. No, yo soy la jefa del área de fisioterapia. En fisioterapia y kinesiología, en el cual igual yo también hago tipos de vendas con férulas y hago una máscara compresiva. O sea, una máscara compresiva. Esa es una máscara compresiva de tela. De una niñita. Es una niña que tiene 2 añitos, entonces así es el tipo de máscara que nosotros hacemos. Mamita. Y ahí donde está marcado es donde está la quemadura. Exacto. Es que como le decía, dependiendo el grado de la quemadura, si es en 2º grado profundo y 3º, tengo que en algunos lugares que se esté elevando más, tengo que comprimir más. Entonces yo lo coloco una doble tela. Ya. Entonces eso le comprime más. Fabuloso. Tenemos que irnos a una pausa, querida Sheila, pero vamos a volver a seguir hablando de tu centro, que me parece que hacen una labor fabulosa y tenemos obviamente más preguntas. Vámonos a una pausa, querido Rick. Recuerde que usted nos puede seguir a través de Facebook, Dr. Oblitas, también a través de nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia, donde ahí tiene la opción de seguir el programa en vivo y también revisar otros de los temas que hemos pasado durante estos ya casi 2 años acá en Doctor O. Invitados de lujo, temas muy importantes que usted puede revivir ingresando al canal Transmedia Bolivia, canal YouTube, para que pueda poder tener ese material o compartirlo con los amigos o personas que usted le interesa. Nos vamos a la segunda pausa con este consejo. En esas aventuras, recuerde que cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex. Refrianex Sobres día, Refrianex Sobres noche. Sin estos rituales nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Qué bien, Refrianex. Pausa, ya volvemos.
La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Nos acompaña la licenciada Sheila Aguilar, ella es fisioterapeuta y estamos hablando de la importancia de la fisioterapia en pacientes con quemaduras. Igual no se olviden que siempre en Doctor O está la clínica alemana y su centro de salud, ahora en la zona sur, en Achumani, donde ustedes van a encontrar 25 especialidades para cualquier problema de salud que tengan y 40 especialidades a llamado si es que dentro de esas 25 no está lo que ustedes necesitan. Dentro de poco también la clínica alemana va a tener una sucursal en la zona sur, en el Chumani también, donde van a ser atendidos con la misma calidez y efectividad de la clínica alemana en Sopocachi, donde ustedes conocen, ¿no? Es fabulosa. Hablando de fisioterapia, ¿qué papel desempeñan los ejercicios terapéuticos en la rehabilitación de las quemaduras? Ayudan mucho en la fase de la y ya en la última etapa. En la última ¿cierto? etapa, exacto. En fortalecer el músculo, en reeducar la marcha, porque como le digo, también nosotros tenemos que enfocarnos en la postura del paciente. Claro. Entonces nosotros todo eso, si hay una cadena contraída, nosotros agarramos, liberamos y en la otra fortalecemos. Entonces ya los ejercicios ayuda bastante. Ya en esta etapa nosotros también hacemos los tipos de ejercicios termoquinéticos, que son los masajes, para ayudar al paciente a ablandar. Al paciente no se le puede dar de alta dependiendo. A un niño no se le da de alta por completo. El paciente siempre por lo menos una vez al año tiene que venir a su control de evaluación de cómo está. Una vez que ya le hemos dado de alta, que ya está en una fase. ¿No? Exacto, que ya digamos le hemos liberado, ya está bien, ya se puede reinsertar a la vida social, no hay ninguna limitación. Entonces el paciente por lo menos tiene que venir una vez o 2 veces al año para ver cómo está. Si no hay alguna afección, porque digamos son, como le digo, la mayoría de nuestros niños son pequeños de 10 años, menores de 10 años, entonces ellos tardan por lo menos hasta sus 20 años desarrolla el cuerpo. Claro. Entonces esos otros 10 años tienen que estar en constante control con nosotros para evitar si es que necesitan cirugía o no, o cómo está, si, como le digo, si se ha vuelto a activar. Entonces claro, siempre tiene que estar en constante control con nosotros. Sobre todo en pacientes que han tenido grandes extensiones, ¿no? De exacto, quemadura. Sí. Porque más allá del grado de quemadura que manejamos los grados, ¿no? 1, 2, 3, 4, el segundo grado profundo, es muy importante la superficie de quemadura. Sí. A partir de que, bueno, en 70% más es otro tipo de tratamiento, de seguimiento, pero entre el 20 y el 70% me imagino que es la mayor parte de casos que tú has visto. Sí.
Entonces, digamos, como usted dice, digamos, si es en la parte del antebrazo, no es necesario mucho el control. Ya, obviamente, que al paciente se le dice que ya tiene que tener los cuidados, no que tiene que volver a crecer, pero no le va a afectar en ninguna limitación de las articulaciones. Ya cuando son más grandes la extensión de la quemadura, ya, digamos, si son todos los piecitos, entonces ahí sí tenemos que agarrar y nosotros ver que no se retraiga, que no esté en una extensión de los deditos, que él pueda caminar normal, que pueda hacer sus actividades recreacionales, escolares, pueda reactivarse normal. El paciente también, eso mucho nosotros trabajamos en la etapa del miedo y de que no tiene que tener dolor, porque la persona muchas veces, los papás mucho les miman a estos niños, ¿no? Por el mismo hecho de la quemadura, pero obviamente que cuando ya está sano el niño, obviamente que va a tener una secuela, sí, pero el niño tiene que volver a hacer su vida social normal, tiene que volver al colegio, tiene que volver a sus actividades escolares, deportivas. Tienen que salir. Yo me acuerdo que mis profesores me decían eso, ¿no? Lo más fisiológico, pues lo más cerca a lo fisiológico, a lo real, ¿no? Exacto. Y el paciente también tiene que aprender a vivir con la cicatriz. Exacto, ¿no? Porque eso mucho depende de su autoestima. Porque si él no se va a querer, peor las otras personas, ¿no? Entonces ellos dicen, o sea, agarran, no, le dicen a mí, ya mi cicatriz ni lo veo, ya ni lo siento, pero en algunas mujercitas sí, por el mismo hecho de la estética, difícil, ¿no? Sí. Pero ahora, digamos, con la magia del maquillaje, ayuda bastante que se pueden llegar a, no a desaparecer, pero a ocultar. Si es en el aspecto de la carita. Los últimos avances de células madre. Ahora, con todo. Cirugía plástica, reconstructivas, es fabuloso, ¿no? Ayuda bastante. Y ahí es donde incidimos, ¿no? La fisioterapia es importantísima porque tú le vas a entregar al médico que haga ya la siguiente parte y a un paciente completamente rehabilitado. Desde el punto de vista de fisiológico, ¿no? Ajá, exacto. Que es importante. ¿Cómo se monitorea y se evalúa el progreso del paciente durante la fisioterapia? Bueno, la evaluación, como le digo, es lenta. Entonces esto no puedo llegar a decir que en 10, 20 sesiones mi paciente va a estar bien. Claro. Pero ¿cómo te das cuenta que algo no está yendo bien? Cuando, por ejemplo, en el uso de las prendas, cuando el paciente no utiliza y empieza a crecer. Ya. La coloración misma hecha, exacto, hay una hipertrofia y está creciendo, entonces, o vienen con heridas, ¿no? Porque les dicen, ¿te estás cosiendo? No, pero hay. Y estas heridas ha pasado, entonces muchas veces también yo, ¿dónde me doy cuenta? En la coloración. Igual, a los pacientes se les hace hacer los ejercicios en casa porque yo no puedo estar, digamos, todos los días, ¿no? Entonces el paciente igual, cuando yo le evalúo para hacer sus ejercicios, a ver qué ejercicio tenías que hacer, entonces ahí igual me doy cuenta si hay un retroceso o hay un avance. Estoy avanzando en mi tratamiento. Ahí te das cuenta, exacto, ¿no? Ahí me doy cuenta. La coloración mucho de la piel, ahí nos tenemos que dar cuenta en qué fase está, porque pues empieza a cambiar la coloración. De un rojo vivo a un rosado, puede llegar en algunas partes blanquecinas, y como le decía, o sea, cuando ya llega a su maduración, puede ser ya sea hiperpigmentada o hipopigmentada. Nunca va a volver a la coloración normal de la piel. Nunca. Puede volver, pero raras veces. Raras veces que podemos sí llegar a la par de la pielcita, pero por un poquito más oscuro o más clarito. Pero ¿qué es lo que nosotros, bueno, cuál es mi objetivo principal? Que esté plano. Que cuando nosotros deslicemos nuestra mano no haya ningún tipo de elevación. Que esté a la par de su pielcita normal. Claro. Ese es un objetivo para mí, ¿no? Ese es uno de tus fundamentales. Bueno, fundamentales. Entonces siempre se le explica al paciente eso. Vas a vivir con la secuela, pero lo que yo no quiero es que se eleve y que te retraiga. Entonces ahí yo también me doy cuenta en qué fase estoy y que, como le decía, mi plan de tratamiento, ¿la voy a cambiar o no? Claro. ¿Existe algún enfoque distinto en fisioterapia, por ejemplo, dependiendo del agente causal, ya sean químicos, agua o fuego directo? ¿O es prácticamente el mismo enfoque para todos? Es el enfoque directo en todos, pero digamos sí podría afectar mucho en la profundidad. Eso sí afectaría. Por ejemplo, una quemadura por químicos. Por químicos es diferente es el diferente. Tratamiento a una quemadura por agua caliente. No, es el mismo. Es el mismo, enfoque. Solamente digamos que en la fase de las curaciones, la parte química puede tardar en la curación. En cambio, con agua caliente tiene más el proceso. Es más corto el proceso. La fase de cicatrización. En la cicatrización. Distinta, es ¿no? distinta, exacto. La superficie, los planos dérmicos son distintos. Son ¿no? distintos, sí. Dependiendo qué químico también, ¿no? Claro, sí.
Soda cáustica creo que es la que más Ay, sí. se hace, ¿no? Se hace, sí. Ahora, digamos, igual con eso de la antigrasa, hemos tenido muchos pacientitos que se han intoxicado y había quemaduras por la hipersensibilidad de la piel. Claro. Pero esa llegó a una quemadura de primer grado o segundo grado superficial. No hemos podido llegar no ha afectado tanto a las capas, ¿no? Solamente a la primera capa. Está avanzando mucho esto de antes era una materia, inclusive era una especialidad, la quemología, ¿no? Sí. En medicina. En medicina. Ahora es la cirugía reconstructiva. ¿Cómo influye la edad del paciente en las estrategias y en los resultados? Me imagino que con los niños, por ser niños y sabemos que sus tejidos nosotros tenemos en mente, creemos que es mucho mejor, pero no sé si es así. Puede ser la rehabilitación, bueno, puede ser rápida, pero ¿qué es lo que pasa? Como ellos están en etapa de crecimiento, tenemos que tener más cuidado. En cambio, ya una persona adulta que se queme ya no va a tener desarrollar el crecimiento, entonces ya se queda ahí. En cambio, en ellos tengo que estar constantemente porque empieza a acompañar, exacto, en todo su crecimiento, él tiene que estar conmigo. Interesante, ¿no? Pero es más fácil el tratamiento, yo me imagino, ¿no? En la parte de la elasticidad. En traumatología, las fracturas en los niños se resuelven en 2 patadas. Exacto. No sé si es lo mismo en este caso. Dependiendo de la piel también. Puede ser, en algunos casos sí, porque digamos ellos siguen almacenando colágeno, elastina, entonces sí es más rápida, ¿no? La parte de la cicatrización, de la recuperación. Sí, pero como le digo, mucho depende de los pacientitos también. Claro. Bueno, digamos que tengo mi niño de 5 años hasta sus 10, está muy bien, pero ya está entrando a la parte de la pubertad, entonces ahí Ya también me afecta, difícil, es más difícil. Ahí sí, ahí tengo que combatir también mucho el hecho de los pesos, de digamos que no suban mucho de peso, porque eso a mí me dificulta, porque como ellos no tienen mucha piel sana, entonces cuando sube de peso me afecta, ¿no? Entonces en eso tengo que estar en constantemente control con ellos. Licenciada Sheila Aguilar, tenemos que irnos a una última pausa y vamos a volver. Tengo algunas preguntas que nos están haciendo en las redes y volvemos después de estos anuncios, querido Rick. Tenemos la última pausa. Desde hace más de 35 años, los bolivianos tenemos algo especial. Aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex, ¿sí? Para que usted tome en cuenta esto. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo a cada momento. Invitación a que siga con nosotros. Ya volvemos con los minutos finales de este capítulo de Doctor O. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento.
E ingresamos en la última etapa, en el último espacio que nos queda del programa. Estamos hablando con la licenciada Sheila Aguilar, ella es fisioterapeuta, que tiene un centro en el que se han especializado justamente en este tema del que estamos hablando, el Cerequem. Háblenos más del centro. ¿Están en Alto Irpavi? ¿Es para toda la población o atienden solo a seguros? ¿Cómo es la cosa? No, nosotros somos una fundación. Es una fundación que nosotros llevamos más de 40 años, ¿no? Ya somos 48 años. Estamos en Alto Irpavi, entrada Coani, en la Plaza del Deportista. Nosotros, como les decía, somos un equipo multidisciplinario en el cual nosotros trabajamos con medicina general, medicina de cirugía plástica. Nosotros tenemos fisioterapia, tenemos el taller de prendas compresivas donde nosotros hacemos el taller a medida de las prendas a medida del paciente. Podemos atender a cualquier tipo de paciente, ya que tengan una secuela de quemadura. En la parte aguda no tanto, pero sí, digamos, es una parte del brazo, sí podríamos hacer curaciones, pero ya la parte de internación no. Entonces, pero sí, trabajan con otros centros. Exacto. Entonces nosotros podríamos agarrar después de la secuela, después de la quemadura, pueden venir, acudan acá. Es muy necesario la fisioterapia, como les decía, aparte el trabajo de la psicología. Entonces nosotros ayudamos mucho. Nosotros también tenemos un quirófano donde hacemos las cirugías reconstructivas. Ahí tenemos. ¿Trabajan con cirujanos plásticos? Trabajamos con cirujanos plásticos, en el cual, digamos, nosotros hacemos que sea como los pacientes no tienen muchos son de escasos recursos, entonces igual se enfocan más en ese tipo de pacientes. Exacto. Entonces nosotros más que todo queremos hacer conocer. Cerequem no es muy conocido acá. No, y hacen una labor tan importante, ¿no? Es muy linda. Entonces yo los voy a tener aquí cada mes para que me hablen de ¿ya? Que es muy importante la labor que hacen, de verdad, me parece fabuloso. Es muy linda la labor que nosotros hacemos. Como le digo, estamos de más de 40 años, en el cual igual a nosotros atendemos en pacientes congénitos, con labio leporino, aparte, digamos, de las secuelas de quemaduras, igual atendemos fisioterapia en general. Qué lindo, ¿no? Los felicito, realmente. Tener estos centros nos llena de orgullo a todos los médicos, porque a pesar de que yo en mi ignorancia no los conocía, y eso que trabaja mucho tiempo con quemados, pero ahora sí los voy a llamar para todo. Muchas gracias. Pero sí, los felicito mucho y gracias por estar aquí. Sí, ¿tenemos alguna? Dígame. No, más que todo la ayuda, ¿no? Para los niños. Mis niños son de escasos recursos, como le digo, la mayoría de nuestros pacientes son del Alto, son de localizaciones lejanas, de los Yungas, que justamente la gente más pobre es la que se quema. Siempre, ¿no? La gente pasa accidentes y esto es a largo plazo su tratamiento. Entonces el paciente tiene que estar constante y muchas veces los papás tardan en conseguir recursos. Entonces igual cualquier aporte, si alguna persona quiere ayudar o alguna cosa, vengan a nuestro centro, hemos dejado el número, cualquiera está bienvenido. Y está ahí la dirección también. Está la dirección que está. Pavi. Y esta Navidad cumple el deseo de un niño con cáncer, hemofilia, con secuelas de quemaduras, qué bonito. Ahora le cuento de esta campaña. Bueno, esta campaña lo hace la Fundación Luz de Esperanza. Esta campaña ya les han hecho desde el 2018. Es una fundación que trabaja con los de Rotary del Sur y los Rotarac, el cual están ayudando a cumplir deseos. Y este año nos han hecho parte de esta campaña tan bella que ellos hacen, porque es hacer una carta, hemos hecho hacerlo la carta a los niños, qué es lo que quieren para esta Navidad. Nosotros siempre hacemos un agasajo pequeño para los niños porque eso necesitan, una alegría, sacarles una sonrisa después de tanto sufrimiento. ¿Tienen internación en el centro? Sí, pero es ambulatorio. Ambulatoria. Por eso, digamos, se hace la cirugía. Exacto. Entonces eso nosotros queremos dar. Una sonrisa a nuestros niños. A todos los que están todos los niños. Les han hecho una carta y han dicho qué es lo que quieren. Exacto. Un PlayStation 5 seguramente. No tanto así, porque pero digamos, por lo menos ellos se conforman con una pelota, con un camioncito, ellos se conforman. ¿Y estas cartas a dónde han llevado? ¿A los miembros del Rotarac? Sí, esta Fundación Luz Esperanza, con lo que ahora está haciendo la ayuda, digamos, nos han incluido porque ellos ayudaban a los niños con cáncer del Hospital del Niño, del materno infantil, y también la fundación, con los niños con hemofilia, también la Fundación Luz Esperanza de Tarija. Ahora han ampliado. Ahora hemos ampliado, son más de 500 deseos que queremos agarrar y llegar a que buscar padrinos y madrinas que puedan cumplir este deseo de nuestros niños. No solamente los niños, sino también los hermanitos.
niños, porque esto también afecta a toda la familia. ¿no? Totalmente. Sí. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esta es la campaña Navi de Niños. Les voy a dejar el link. Por favor, y dinos cómo podemos ayudar, si necesitas si nos dan un banner o algo para que pasemos en los programas. Claro que sí. Y todo Yo eso. les voy a dejar el banner, el link, donde usted puede entrar y ahí usted busca a quién quiere regalar algo. Entonces Fabuloso. usted agarra y se hace el contacto con la persona que está y nosotros vamos a decirle si está disponible y no. Entonces mayormente esto queremos hacerlo el 16-17 si es que llegamos a nuestra meta. Ahorita estamos con el 30% de nuestra meta llegando, entonces nosotros queremos llegar a más. Entonces mientras más Entonces gente déjenos haga, los banners, déjenos los contactos. por favor, sería vamos a mandar ideal. a todo el mundo Vamos a llegar nuestros a contactos. cambiar una cicatriz por una sonrisa. Y tanto Fabuloso. igual a los otros pacientitos. Licenciada Sheila, la felicito, es una labor fabulosa, a través suyo a todas las personas con las que trabaja. Muchas gracias. Me parece que de verdad necesitamos más eso en este país. Y bueno, le agradezco por estar aquí, esperamos tenerla de nuevo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Amigos queridos, el programa se ha terminado, volvemos en la próxima con más información sobre su salud. Hasta la próxima.